del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de la segunda parte pulmonar, una clase para la materia de biofísica para el tercer semestre del grupo A de la C3, ¿correcto? ¿Se pueden confirmar si pueden ver mi slide y me pueden escuchar? Professor, não está gravando ainda não. Muchas gracias. Se me olvidó. Perfecto, vamos a estar hablando de la segunda parte de la biofísica pulmonar. Estar dando una clase para la C3 del tercer semestre de la sección A. Perfecto. Si me confirman si hay mucha interferencia, porque me habían dicho que el video anterior tenía mucha interferencia. Cualquier cosa pueden ir avisándome, ¿está bien? Para ver la forma de corregir. Hoy vamos a hablar un poco de la auscultación cardíaca. Antes de empezar a hablar de la auscultación cardíaca, vamos a hablar de la semiología respiratoria en general. Correcto. Como los pulmones están ubicados dentro del tórax, correcto. Vamos a hablar entonces de la semiología, de la exploración física en sí del tórax, ¿está bien? Y en la exploración física vamos a tener en cuenta la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿correcto? Siempre en este orden. Primero, la inspección de nuestro paciente, ¿correcto? Luego viene la palpación. Después de la palpación viene la percusión. Y después de la percusión viene la auscultación, ¿correcto? No podemos empezar de acá. Empieza de acá, ¿correcto? De la inspección y se termina con la auscultación, ¿correcto? Esto es si vamos a explorar nuestro tórax, ¿correcto? Perfecto. Si la exploración fuera de nuestro abdomen, y vamos a modificar un poquito el orden, ¿correcto? Si hablamos del abdomen, por ejemplo, vamos a auscultar primero, ¿correcto? Antes de palpar, para que no se modifiquen, ¿está bien? Con la palpación no se modifiquen los ruidos, ¿correcto? Pero como nos toca ahora hablar de la semiología respiratoria, vamos a hablar de la exploración física del tórax, ¿correcto? Y al hablar del tórax, hablamos de la inspección, después hablamos de la palpación, la percusión y la auscultación. En este orden, ¿correcto? Voy a terminar de aceptarle a los que están entrando. Muy bien. Entonces, en este orden, ¿está bien? Inspección primero, palpación, percusión, auscultación. ¿Está bien? Exploración física, el tórax, ¿correcto? La inspección. En la inspección vamos a valorar principalmente los movimientos, ¿está bien?, que realiza nuestro tórax y la simetría del tórax, ¿correcto? Al entrar el paciente,
por la puerta, nosotros ya nos vamos a estar fijando, debemos estar fijándonos ya en los movimientos que realiza la pared torácica en sí y la simetría ya en nuestro tórax, ¿está bien? Esto es inspección. Por ejemplo, si nosotros al entrar el paciente por la puerta ya observamos un patrón ya podemos observar, perdón, el patrón respiratorio. También ya podemos ver la frecuencia, o sea, las veces que está respirando nuestro paciente y la profundidad con que está respirando este paciente. ¿Correcto? Por ejemplo, una respiración rápida y superficial, que sería de esta forma, ¿verdad? Podemos asociar a una fibrosis, ¿está bien? Un pulmón rígido. ¿Correcto? O un edema pulmonar, ¿está bien? Por ejemplo, por el contrario, una respiración lenta, ¿está bien? Pero alargada, es típico de una lesión, ¿está bien? Que obstruya nuestra vía aérea, ¿correcto? Como vamos a ir viendo más adelante. También valorar lo que es el clubbing, ¿está bien? El hipocratismo, ¿correcto? La cianosis, los tirajes, aleteo nasal y otros signos, ¿correcto? Eso es solamente a la inspección. El paciente entra por la puerta y ya nos fijamos en esto, ¿está bien? El patrón respiratorio, si hay alguna asimetría, en el tórax, perfecto. La frecuencia y la profundidad de la respiratoria, también para que nos dé ya un indicio hacia dónde partir, ¿correcto? Como por ejemplo, si el paciente está con un derrame pleural o tenga una infección dentro de los pulmones, ¿correcto? Puede originar una asimetría del tórax en sí, ¿correcto? Con modificación de los movimientos respiratorios, ¿perfecto? Otro factor importante es el tipo respiratorio, ¿está bien? Que al ingresar el paciente ya tenemos que fijarnos, ¿está bien? Existen dos patrones, ¿está bien? Para el sexo femenino y para el sexo masculino, aunque los dos patrones sean tipo mixto, ¿está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una respiración abdominal y una respiración torácica. ¿Está bien? Cuando ustedes le miran a un paciente de sexo masculino, van a ver que va a empezar a mover su tórax y también va a empezar a mover su abdomen, ¿está bien? Es mixta. Igual que una paciente de sexo femenino, ¿correcto? La respiración es mixta. Solamente que existen predominios, ¿está bien? El hombre, por ejemplo, cuando ustedes se fijan en los movimientos respiratorios del hombre, van a ver que hay una predominancia de la región abdominal. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes se fijan en el sexo masculino, el hombre realiza los movimientos, a los movimientos respiratorios, empieza a mover la región abdominal. ¿Está bien? Principalmente, ¿correcto? Por más que sea mixta. Y si hablamos del sexo femenino, hablamos de la región torácica. ¿Correcto? Entonces, la ventilación predominante en el sexo masculino es la abdominal. Y en las mujeres, en el sexo femenino, es la torácica, ¿correcto? Por más que sea mixta. Esto ya no puede dar indicios, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes ven al paciente que ingresa de sexo masculino, ¿está bien? Y tiene una predominancia de la ventilación en la región torácica, ¿correcto? Ya van a sospechar de una patología. Pues el paciente puede estar, por ejemplo, con una peritonitis, ¿correcto? Si es lo opuesto, si es el sexo femenino, ustedes ven que tiene una predominancia de la respiración abdominal, ¿correcto? En esa paciente, te van a sospechar de alguna patología torácica, ¿correcto? Como por ejemplo, acá se les puso el ejemplo de la neumonía, ¿correcto? Muy bien, entonces vemos dos patrones, ¿está bien? En el hombre y en la mujer,
correcto. En el hombre, el predominio es abdominal, la ventilación, y en la mujer es torácico, correcto. Seguimos en la inspección. Otra cosa que van a llevar en cuenta es la frecuencia respiratoria, ¿está bien? Con respecto a los valores normales, nosotros podemos considerar los valores normales entre 10 a 16 aproximadamente, ¿correcto? Dependiendo de la bibliografía que lean, van a ver unas variaciones con respecto a la frecuencia respiratoria, ¿está bien? Esta frecuencia respiratoria ya es poco elevada, ¿está bien? Los límites, se sacó del libro de clínica médica, ¿correcto? Nuestro libro de fisiología habla de una frecuencia aproximadamente de 12, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta de 10 a 16 en un adulto joven, ¿correcto? Entonces, menos que eso va a ser, vamos a considerar una bradypnea, ¿está bien? Mayor a 16, vamos a considerar una taquipnea, si estamos hablando de un adulto joven, ¿correcto? La hipernea, sin embargo, se refiere a la profundidad, ¿está bien? Principalmente, ¿correcto? Bradypnea, taquipnea, hablamos de la disminución o del aumento de la frecuencia respiratoria, ¿correcto? Terminar de aceptar. Me pueden hablar por el micrófono cuando hay personas que están esperando para ser aceptadas, ¿está bien? Porque se queda oculto, como pueden ver acá, queda oculto de mí los mensajes, ¿correcto? Muy bien, acá lo que habíamos dicho, ¿está bien? Vamos a tener en cuenta estos valores, ¿está bien? Un adulto joven, la frecuencia respiratoria vamos a tener en cuenta de 10 a 16 respiraciones por minuto, que va a ser nuestro valor normal, ¿correcto? En los niños, la frecuencia respiratoria es mayor, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven un niño, por ejemplo, de 10 años y encuentran una frecuencia respiratoria mayor a 16, en ese paciente es normal, ¿correcto? Lo mismo que la frecuencia respiratoria a los 5 años también va a ser de 25 respiraciones por minuto. Normal, ¿correcto? Y recién nacido, aún más, ¿correcto? Hasta 40 respiraciones por minuto, incluso más respiraciones por minuto, que son valores normales, ¿está bien? De acuerdo a la franja hectárea, ¿correcto? Con respecto al ritmo de respiración, vamos a tener 4 ritmos que vamos a tener que estudiar cada uno de ellos, ¿está bien? La respiración normal, como habíamos visto en la clase pasada, que va a tener un volumen corriente, ¿correcto? Que va a ser de 500 y de la inspiración, y en la expiración otros 500 ml, ¿correcto? Inspiramos 500, expiramos 500, inspiramos 500, expiramos 500. Esto es la respiración normal, ¿correcto? Con un volumen de reserva inspiratoria, que a veces inspiramos en más cantidad de aire y a veces expiramos mayor cantidad de aire. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, ¿de acuerdo? Pero un volumen corriente constante, ¿correcto? Aproximadamente 500 ml. Esto es nuestra respiración normal, ¿correcto? Después tenemos otros tipos de respiraciones que vamos a ir viendo. Uno es la respiración, por ejemplo, el chain stop, ¿correcto? Que se alternan, esto sería apnea, ¿correcto? Se alternan periodos de apnea con periodos de ventilación. Solamente que la ventilación, si ustedes se fijan, el volumen corriente no es constante, ¿se fijan? Empieza a aumentar el volumen corriente de forma progresiva hasta llegar a un pico máximo. Al llegar a este pico máximo, empieza a decrecer de nuevo de forma progresiva,
correcto. Esto es la respiración de chain stop. Entonces, donde se alternan periodos de apnea con periodos de ventilación que aumenta progresivamente, lo disminuyen de forma progresiva, ¿está bien? Entonces, da por una falla en el sistema nervioso o por una alta sensibilidad al dióxido de carbono, ¿correcto? Después tenemos la respiración de Biot. La respiración de Biot se alterna periodos de apnea, correcto, con periodos de ventilación, con un volumen corriente constante pero aumentado, correcto. Eso es la respiración de Biot, correcto. Volúmenes corrientes aumentados, pero iguales, correcto. Entonces se alternan periodos de ventilación con periodos de apnea. Ventilación, apnea, ventilación, apnea. Muy bien. Acá en la respiración de Chain-Stop, ¿está bien? Esto van a ver, como dijimos, por un aumento de la sensibilidad al dióxido de carbono, al CO2, como habíamos visto, ¿está bien? Van a ver en pacientes que presentan una afectación del sistema nervioso, correcto, o en pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca en estadio terminal, correcto. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio terminal van a tener este tipo de respiración, la respiración de chain stop, correcto, donde van a alternar periodos de apnea, como habíamos visto, periodos de apnea con periodos de ventilación. Solo que su periodo de ventilación no va a presentar un volumen corriente constante, como habíamos visto en la clase pasada, ¿de acuerdo? El volumen corriente en este caso va a ir creciendo de forma progresiva hasta llegar a un pico máximo y luego decrecer de nuevo. Correcto. La respiración de Biot, lo mismo, ¿está bien? Solamente que la respiración de Biot va a tener un volumen, ustedes se fijan, un volumen corriente constante, elevado, aumentado, pero constante. Correcto. Y va a alternar periodos de apnea con periodos de ventilación. Esto van a ver en pacientes con meningitis, este tipo de respiración, ¿correcto? Esto es toda la inspección. El paciente ingresó y presenta este tipo de respiración. Ustedes van a sospechar de que van a sospechar de una meningitis, por ejemplo. ¿Entienden? El paciente ingresa y tiene este tipo de respiración. ¿Qué van a sospechar? Pueden sospechar de una afectación del sistema nervioso, ¿correcto? O de un paciente con insuficiencia cardíaca ya en estadio terminal, correcto, muy avanzado. Muy bien, la respiración de Kussmaul, se fijan acá, es una hipernea, correcto. Es muy profunda la respiración. Esta es la respiración de Kussmaul, correcto, son respiraciones profundas, ¿está bien? La hipernea es una respiración profunda, correcto. Respiración profunda y aumentada, correcto, de frecuencia. Perfecto. Esto van a ver con pacientes diabéticos, también pacientes con acidosis metabólica. Van a ver esta respiración. Si ustedes ven un paciente que ingresa, tiene este tipo de respiración, ustedes ya van a decir, este paciente está en acidosis metabólica posiblemente, ¿entienden? Ya van a tener una orientación solamente al fijarse cómo está respirando el paciente de ustedes. ¿Entienden? Ustedes todavía ni le hablaron al paciente. El paciente solamente ingresó por la puerta de urgencias. Ustedes van a verle al paciente y van a ver que ese paciente está inspirando de forma profunda y de forma rápida.
y van a sospechar ya de una posible acidosis metabólica, correcto. Solamente al mirarle al paciente, la primera mirada, correcto. Inspección. Acá lo mismo, acá le puse como resumen, ¿está bien? Respiración de Chase-Stop, como habíamos hablado. La sensibilidad al dióxido de carbono, ¿está bien? Se produce principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con alguna afectación del sistema nervioso central, ¿correcto? La respiración de Biot, característico de meningitis, y la de Kussmaul, acidosis metabólica, ¿correcto? Otra cosa que se tienen que fijar es en las manos del paciente de ustedes, ¿está bien? Esto es el dedo hipocrático, ¿correcto? O dedos en palillo de tambor. Se da por la falta de oxigenación que recibe nuestro cuerpo de forma crónica, ¿correcto? Una falta de oxígeno de forma crónica va a conllevar a lo que es esto, el dedo hipocrático, ¿está bien? Una falta de oxígeno de larga evolución, también de larga data. Y van a ver, por ejemplo, el dedo hipocrático en pacientes con bronquiectasia, absceso pulmonar, fibrosis pulmonar, correcto. Estos van a ser pacientes que van a tener esta forma, ¿está bien? Las manos van a tener esta forma, los dedos, correcto. Lo mismo, por ejemplo, en personas cardiópatas, ¿está bien? Cardiopatía congénita. El cortocircuito de derecha a izquierda, ¿está bien? El shunt de derecha a izquierda, que se ven pacientes. Ustedes saben que tenemos acá nuestro corazón, ¿correcto? Pasar un poquito. Estas son las cavidades de la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Acá tenemos una fosa, ¿está bien? La fosa oval, foramen oval, ¿se acuerdan? Que se cierra, al nacer se cierra, ¿está bien? Pero hay personas que presentan una permeabilidad de este foramen oval, entonces permite el pasaje de sangre de la aurícula derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha. Esto es el cortocircuito de derecha a izquierda, ¿correcto? ¿A qué va a conllevar eso? Ustedes saben que la sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno llega a la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior, ¿correcto? Esto tiene que bombearse por el ventrículo derecho, ¿correcto? A los pulmones. En los pulmones ocurre el intercambio gaseoso y esta sangre rica en oxígeno vuelve a la aurícula derecha, izquierda, perdón, para que la aurícula derecha pase al ventrículo izquierdo y este bombee la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo, ¿correcto? Este es rico en dióxido de carbono y este es pobre, o sea, rico en oxígeno y este es pobre en oxígeno, ¿correcto? Y si hay intercambio, ¿correcto? Si hay cortocircuito derecha-izquierda, esta sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno va a pasar hacia el lado izquierdo. Ahora, el nivel de oxígeno acá ya va a ser menor, ¿correcto? Y esto va a llegar a un déficit de la oxigenación sistémica, ¿está bien? Y a larga data va a producir esto, ¿correcto? ¿Se entiende? Lo mismo que un paciente con colitis ulcerosa, cirrosis, ¿está bien? Algunos trastornos crónicos. Profesor, ¿Sí? sobre la hinchazón de los dedos, fisiológicamente, ¿por qué se hinchan los dedos? Porque por el exceso de dióxido de carbono. La falta de oxígeno. La falta de oxígeno a los tejidos produce esto. ¿Está bien? Esto no es de forma aguda, esto es de forma crónica, de larga data, ¿correcto? Es como una inflamación, ¿sería? Sí. No sé. Perfecto, es la falta de oxígeno, en realidad, que produce eso, ¿está bien? La falta de oxígeno al tejido, ¿está bien? En este caso, a la periferia, ¿está bien? Esta parte es la parte donde llega menor cantidad de oxígeno. Entonces, se adapta, ¿correcto? A esa falta de oxígeno y se presenta de esta forma.
Y eso sería la inspección. Eso solamente al ingreso. El paciente ingresa, ustedes ya tienen que fijarse en eso, ¿correcto? Van a fijarse en la simetría, como dijimos, ¿está bien? Si es simétrico el tórax, ¿está bien? Ya van a tener una orientación, van a fijarse en el tipo de respiración, ¿está bien? Si es una respiración rápida, una respiración lenta, si es normal, si es profunda, ya van a tener una orientación diagnóstica, ¿correcto? Ustedes van a ver mucho, por ejemplo, este tipo de respiración en la urgencia, la respiración de Kussmaul. Si ustedes ven este tipo de respiración, una respiración profunda, la hipernea, correcto, después el familiar del paciente le dice que ya el familiar le dice que es diabético, correcto. Normalmente este no va a poder ni hablar, correcto, va a estar respirando de forma rápida, de forma profunda. Entonces el familiar le va a decir, él es diabético, ¿está bien? Había comido, o no hizo su diálisis, o le va a dar algún dato más y van a, por ejemplo, ya tener su posible diagnóstico, ¿correcto? Paciente diabético, respiración de Kussmaul, posiblemente una acidosis metabólica está haciendo ese paciente, ¿correcto? Entonces van a tener ya una orientación, a pedirle ya más estudios y van a poder tratar ya de forma rápida. Eso solamente con la inspección, solamente por mirarle al paciente a ustedes, ¿correcto? El tipo de respiración también es importante, ¿está bien? Usted tiene que saber que la respiración es mixta, ¿correcto? La ventilación es mixta. Hay movimiento torácico y movimiento abdominal, ¿correcto? Solamente que hay predominio. La mujer predomina la respiración, la ventilación torácica, los movimientos del tórax. Y del hombre, los movimientos abdominales, ¿correcto? Esto también es un dato importante. Si ustedes ven una mujer que tiene un predominio, por ejemplo, de la ventilación abdominal, ya van a sospechar enseguida de una patología torácica, ¿correcto? Y viceversa, si es en el hombre, es una patología abdominal, ¿correcto? Ustedes ven el paciente, va a estar en cama, va a estar quieto, ¿correcto? Abdomen en tabla, paciente masculino, empieza a respirar y la respiración empieza a movimentar el tórax y no el abdomen. Te van a pensar ya un paciente con peritonitis, ¿correcto? Sin siquiera tocarle al paciente de ustedes, solamente por mirarle al paciente de ustedes, ¿entienden? Ya tienen una orientación solo con la inspección. Luego pasamos de la inspección, pasamos a la palpación. La palpación, nuestro objetivo es percibir las vibraciones vocales. Pueden estar estas aumentadas, estas pueden estar disminuidas. Aumentadas cuando el parénquima está consolidado, ¿correcto? Usted tiene que saber que las vibraciones se transmiten mejor por los órganos sólidos, ¿está bien? Entonces van a estar aumentadas cuando está consolidado nuestro parénquima, ¿correcto? Y van a estar disminuidas o abolidas, ¿correcto? Van a escuchar disminuidas o pueden escuchar abolidas totalmente si los bronquios están, por ejemplo, obstruidos, ¿correcto? Las vibraciones vocales se generan al hablar por la faringe y se transmite por los bronquios, ¿correcto? Y se pueden percibir por medio de la pared, el tórax, ¿correcto? Que van a hacer de esta forma, van a colocar la mano de esta forma y van a empezar de la región superior del hemitórax. Van a empezar de un hemitórax, pueden empezar del lado izquierdo, ¿correcto? Van a colocar a esta altura, más o menos, la palma de sus manos, ¿está bien? Y van a pedir al paciente que le hable, ¿está bien? Que le diga, lo que más utilizamos es la palabra 33, ¿correcto? Que le diga 33 y van a comparar el lado derecho con el lado izquierdo, siempre de forma comparativa, de arriba hacia abajo, ¿correcto? Mientras el paciente le va a repetir una palabra, ¿correcto? Lo que más utilizamos es la 33, porque es la que genera la mayor vibración, una vibración vocal alta, ¿correcto? Entonces le van a decir al paciente que les diga 33, van a colocar la palma de la mano a este nivel, luego van a pasar al otro lado, al otro hemitórax, y le van a decir al paciente que vuelva a decir 33 y van a comparar, ¿está bien?
si es que está disminuido o está aumentado. El lado derecho con el lado izquierdo, de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Si el hemitórax está aumentado con el lado izquierdo, o si el hemitórax está disminuido con el lado izquierdo. ¿Correcto? Consolidación, una cavidad pulmonar va a aumentar, por ejemplo, las vibraciones vocales. La atelectasia, el enfisema, el derrame pleural, el neumotórax va a disminuir las vibraciones vocales, que van a tener orientación, ¿correcto? Ahora la percusión sería golpear la superficie, como pueden ver con estos dedos percutorios, colocar la palma de la mano sobre el órgano que vamos a percutir, ¿correcto? Y con los dedos percutorios, de forma suave, vamos a golpear el dedo percusor con el fin de reconocer, ¿está bien?, los sonidos, ¿está bien? Vamos a ver acá. Cuando vamos a hablar de la percusión del tórax, tiene que ser un sonido suave, superficial, ¿está bien? Siempre de igual intensidad de ambos lados, ¿correcto? Vamos a ver, estos son los sonidos que pueden escuchar al percutir el tórax, ¿está bien? Si es un pulmón bien aireado, van a percutir un ruido sonoro, ¿está bien? Que sería la sonoridad. Pulmón sano, pulmón aireado, ¿correcto? Matidez se percute sobre órganos compactos, ¿correcto? Hígado, corazón, si ustedes percutan matidez sobre el pulmón, posiblemente ese pulmón está con líquido, ¿correcto? Timpanismo van a percutir sobre órganos que presentan abundante cantidad de aire, ¿correcto? Estómago, intestino. Si ustedes percutan timpanismo sobre el tórax, ¿está bien? ¿Qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, un caso de derrame, correcto. Timpanismo van a percutir, por ejemplo, cuando el paciente está con, ¿cómo le voy a decir? Está con, se me fue la palabra, enseguida me va a venir y vamos a retroceder ahí. Y por último, la auscultación, ¿correcto? La auscultación se tiene que realizar cuando el paciente está con el tórax descubierto, ¿correcto? El paciente sentado con el tórax descubierto y los brazos colgados y relajados, ¿está bien? Con una inclinación hacia adelante, ¿correcto? Y la auscultación van a realizar, igual que la palpación, de arriba hacia abajo, ¿está bien? Siempre comparando, ¿correcto? Mi tórax derecho con el mi tórax izquierdo, arriba hacia abajo, tanto la parte de la parte del frente, ¿correcto? Como la parte de atrás. Perfecto. Primeramente entonces van a auscultar el vértice, ¿correcto? Por encima de la clavícula. Van a auscultar el hemitórax derecho, luego el hemitórax izquierdo. O sea, izquierdo, derecho, ¿correcto? Y van a ir bajando, ¿correcto? Región supraclavicular, región infraclavicular, región pectoral, ¿correcto? Después, región axilar, siempre comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Vamos a ver ya los ruidos a la auscultación. Y la región posterior, la región vértebro escapular, correcto, siempre de arriba hacia abajo, lo mismo. Plano anterior, plano posterior y plano lateral, correcto. Vamos a empezar en la parte anterior, luego la parte posterior, luego le pedimos al paciente que levante los brazos y vemos el plano lateral. Esos son los ruidos que vamos a tener que reconocer a la auscultación. A esto quería llegar
Correcto, quería hablarles primeramente de forma general para llegar a esto, ¿está bien? A la auscultación, que es lo que nos corresponde en la parte pulmonar, ¿correcto? Entonces, en la auscultación vamos a tener ruidos continuos y ruidos discontinuos, ¿correcto? Los ruidos continuos son de mayor duración y los ruidos discontinuos son de menor duración. En los ruidos continuos vamos a encontrar la sibilancia, vamos a encontrar el roncus y el estridor. En los ruidos discontinuos tenemos los crepitantes, tenemos el flote pleural, los estertores, la broncofonía, la egofonía y la pectoriloquia. Entonces podemos tener ruidos en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. En la vía aérea superior vamos a escuchar lo que es el estridor. ¿Por qué sea el estridor? Será por la compresión de la vía aérea superior. Correcto. Ahora, en la vía aérea inferior podemos tener lo que es el roncus y lo que es las sibilancias. ¿Cuál es la diferencia entre el roncus y sibilancia? El roncus es cuando afecta a bronquios de gran calibre. ¿Está bien? Hay una secreción abundante que cierra, que disminuye el pasaje de aire, ¿está bien? Y si esta excreción excesiva es a nivel de los bronquios de gran calibre, vamos a tener lo que es el roncus. ¿Correcto? Si la secreción abundante es a nivel de los bronquios o de los bronquiolos de menor calibre, vamos a tener lo que es la sibilancia. ¿Correcto? Entonces, sibilancias podemos escuchar en pacientes que presentan asma, enfisema, neumonía, ¿correcto? Por vía aérea inferior, ¿correcto? Por el cierre de los bronquios de menor calibre. También esa es la diferencia entre la sibilancia y el roncus, que le voy a hacer escuchar después los ruidos, ¿correcto? Para que ustedes puedan reconocer a la hora de auscultar. Entonces, si ustedes auscultan sibilancias, ¿qué podrían sospechar? Van a sospechar un paciente asmático que esté con su crisis asmática. Si no es eso, si descartan asma, van a pensar que el paciente presenta enfisema pulmonar, o esté con una neumonía, correcto. Aunque la neumonía podríamos escuchar tanto roncus como sibilancia, correcto, porque van a estar obstruidos los bronquios de gran calibre como los bronquios de pequeño calibre. Perfecto. Professor? Sim. E essa ausculta pode ser feita tanto na inspiração como na expiração, ou tem diferença? Hay predominios que vamos a ir viendo. Van a auscultar tanto en la inspiración como en la expiración, pero hay predominios. Correcto. Las sibilancias, por ejemplo, tienen un predominio expiratorio. Cuando el paciente inspira, ustedes van a escuchar también sibilancias, correcto. Pero las sibilancias van a ser más audibles cuando el paciente esté expirando. Por eso ustedes le dicen al paciente para que inspira, luego expira, y ahí ustedes mueven de lugar su esteto, correcto. El paciente tiene que inspirar y tiene que expirar, y ahí recién se mueve de lugar el esteto, correcto, acá. El paciente inspira, expira, ahí mudas de lugar, correcto, tu esteto. Ahí mudas de lugar, comparas. Ahí mudas de lugar. Ahí comparas. ¿Correcto? Con respecto a los ruidos, con respecto a los crepitantes, como habíamos visto recién, son ruidos discontinuos, ¿correcto? Como, por ejemplo, recién preguntaste, los crepitantes ocurren, o sea, predominan principalmente en la inspiración. ¿Está bien? ¿Cómo van a escuchar un crepitante? Un crepitante van a escuchar como el frote del pelo. Ustedes rozan el cabello de ustedes, pueden rozar la región más cerca del oído de ustedes, ¿correcto? Y ese ruido es lo que ustedes van a escuchar, ¿correcto? Si el paciente está crepitando, ¿está bien? Y van a escuchar
a auscultar principalmente en la inspiración. Ustedes le van a pedir al paciente que inspire, y ahí van a escuchar los crepitantes, ¿correcto? El ruido es similar al frote del pelo, ¿correcto? Perfecto. ¿Y por qué se produce? Se produce cuando la vía aérea, nuestros alveolos están colapsados, ¿correcto? Están cerrados. Están colapsados, están cerrados. En la inspiración, inspiramos, más todavía si es una inspiración profunda, el aire entra acá, aumenta la presión acá, y esto hace que se abran nuevamente estos alveolos, ¿correcto? Y al abrirse, a la apertura, por aumento de presión en la inspiración, estos alveolos que estaban colapsados produce el roce, ¿correcto? De las paredes, y esto escuchamos como crepitantes, ¿correcto? Estos serían los crepitantes en realidad. Se da por la apertura de las pequeñas vías que estaban colapsadas, ¿correcto? Y se ausculta principalmente en la inspiración, porque en la inspiración, como que esto estaba todo cerrado, ¿correcto? Está colapsado. Al ingresar aire, el aire ejerce una presión, aumenta la presión dentro de estas vías colapsadas y hace que se abran nuevamente estas vías colapsadas, ¿correcto? Y al abrirse, frotan estas paredes entre sí y crepitan, ¿correcto? Esos serían los crepitantes. Paciente con neumonía, por ejemplo, van a auscultarle el pulmón va a estar crepitando, ¿correcto? Frote pleural. Como habíamos visto, el frote pleural, primeramente clasifiquen los ruidos en continuos y discontinuos, ¿correcto? Para que no se confundan. El frote pleural es un ruido discontinuo. Se da cuando tenemos exudado dentro de los pulmones, correcto. El frote pleural es un ruido similar al frote de la ropa de ustedes. Ustedes frotan la ropa de ustedes y van a percibir el ruido que produce, correcto. Y ese ruido del frote de la ropa de ustedes es similar al frote pleural, correcto. Como dice nuestra bibliografía, es similar al roce de cueros, correcto. Cuando ustedes rozan el cuero, principalmente, produce un sonido. Ese sonido es similar al frote pleural. Debería hacer auscultar los ruidos para que puedan diferenciar. ¿En qué caso? O sea, ¿qué van a sospechar si ustedes escuchan un frote pleural en el paciente? Ustedes colocan su esteto y escuchan como si fuese que esté rozando una ropa con otro, el cuero en sí, ¿correcto? Van a sospechar de un derrame pleural, ¿correcto? Por ejemplo, el derrame pleural entonces desarrolla normalmente estos ruidos. Perfecto. Luego tenemos los estertores. ¿Qué dijimos los estertores? Se da por la acumulación de secreciones en la vía aérea, ¿está bien? Estos estertores normalmente se escuchan ya a distancia, ¿correcto? Ese es el paciente que está lleno de moco, ¿correcto? Y hace ese ruido, ¿correcto? Por aumento de secreciones en la vía aérea en general, ¿correcto? Y los estertores son audibles a distancia, no necesitamos de un estetoscopio para escuchar. Ahora la broncofonía. ¿Qué sería la broncofonía? Ustedes le van a auscultar al paciente, al estar auscultándole al paciente, el paciente va a estar hablando con ustedes, ¿correcto? Si ustedes auscultan, o sea, el esteto está por la pared torácica, ¿correcto?
se le están auscultando al paciente y ustedes escuchan la voz nítida de este paciente por su esteto, correcto. Por medio de su esteto, estamos hablando de una broncofonía, correcto. Si la voz por el esteto, cuando el paciente le habla, es muy temblorosa, muy borrosa, voz de cabra, en realidad hablamos de la egofonía, correcto. Casos de derrames pleurales, correcto. Entonces, en un derrame pleural, cuando el paciente les habla, cuando el derrame pleural por sobre todo es mínimo, correcto. El paciente les va a estar hablando a ustedes le van a estar escuchando y ustedes van a escuchar la voz del paciente de ustedes muy borrosa, muy temblorosa, correcto. Y eso es la egofonía. Pero sin embargo, si la voz del paciente es muy clara, ustedes escuchan perfectamente lo que el paciente le está diciendo por el esteto, hablamos de la broncofonía. Correcto, la broncofonía normalmente se da en casos de neumonías. Correcto. Y los estertores en cualquier caso donde aumente las secreciones a nivel de las vías respiratorias. Correcto. Lo que les quería decir acá hace rato, en qué caso van a escuchar timpanismo, en qué caso van a percutir y van a sentir lo que es el timpanismo. Es en el caso del paciente con neumotórax, correcto. Aire dentro de la cavidad torácica, correcto. Neumotórax, entonces, timpanismo se da al percutir áreas que presentan abundante cantidad de aire, correcto. Por ejemplo, estómago, intestino. Cuando ustedes percuten el pulmón, el tórax, el sonido que van a escuchar tiene que ser sonoro, correcto. Sin embargo, si el tórax percutido es timpánico, posiblemente estamos hablando de un caso de un neumotórax, correcto. Si es mate, el sonido percutorio, ¿en qué caso escuchamos mátides? Escuchamos cuando percutimos órganos sólidos, hígado, corazón, correcto. Y si percutimos esto sobre el tórax, sobre la región pulmonar, ¿qué sería? Sería un derrame, correcto, que deje el sonido percutorio mate, correcto, como si fuese que estemos percutiendo un órgano sólido. Muy bien, entonces resumiendo un poquito, hablamos de forma general de la semiología del aparato respiratorio, ¿correcto? Entonces hablamos de forma general de la exploración del tórax, ¿correcto? Hablamos entonces de la inspección, hablamos de la palpación, de la percusión y de la auscultación, ¿correcto? Les quería hacer auscultar, les quería hacer escuchar los ruidos pulmonares, igual que hicimos con los ruidos cardíacos, para que ustedes puedan diferenciar un ruido de otro ruido. Correcto, ¿se entiende? De esta forma les va a ser útil. Entonces van a poder auscultar ya la región del aparato respiratorio en sí, correcto. Van a poder realizar una exploración completa del tórax y van a ubicarse. El área cardíaca, ustedes saben auscultar, saben diferenciar los ruidos. También hablamos de algunos ruidos, del primer, segundo y tercer y cuarto ruido, y de las patologías que conllevan estos ruidos. Perfecto. Lo mismo en la región del tórax, en la región respiratoria. Se voy a facilitarle estos ruidos continuos y discontinuos del área respiratoria, ¿correcto?
Hablamos de la importancia de la inspección. Cuando el paciente ingresa por la puerta del hospital donde estén trabajando, ustedes ya se tienen que fijar. Ustedes si se fijan en los médicos, al menos en los médicos más experientes, los médicos buenos, se quedan, antes de hacer cualquier cosa, se quedan mirándole fijamente al paciente, ¿correcto? Y ya están haciendo en su cabeza, ya están creando un posible diagnóstico, antes siquiera de hablar con el paciente, antes siquiera de tocarle al paciente, de preguntarle nada. El médico ya está realizando en su cabeza un posible diagnóstico, ya está teniendo un posible diagnóstico hacia dónde va a dirigirse, ¿correcto? Entonces eso sería la inspección. Cuando hablamos de la inspección del tórax, hablamos de la forma, también si es simétrico o asimétrico. Hablamos de los movimientos respiratorios, hablamos de la profundidad de la respiración, hablamos de la frecuencia de la respiración. ¿Correcto? Hablamos del tipo respiratorio. ¿Correcto? Tengan en cuenta también la frecuencia respiratoria. Perfecto. Tengan en cuenta también los tipos, ¿correcto? Los patrones de respiración que tenemos. Professor, Sí, sí. em relação à respiração, que são alterações do sistema nervoso, Ujú. a gente só pode ser equilibrada através da ventilação invasiva? ¿Qué caso, por ejemplo? Dessas da Shane Stones e a Iviot. No, esto es un fallo ya del sistema nervioso que aumenta la sensibilidad por tu CO2, ¿correcto? El sistema respiratorio que se encuentra en el sistema nervioso, ¿correcto? Tiene una alta sensibilidad ya a tu dióxido de carbono. Entonces, el sistema nervioso se da cuenta que hay un aumento del CO2, percibe esto. ¿Y qué hace entonces? Empieza a aumentar la respiración, ¿correcto? Luego se da cuenta que ya existe demasiado poco. Empieza a descender, ¿no?, la respiración, ¿correcto? No tiene una regulación correcta nuestro sistema nervioso central con respecto a este gas, ¿correcto? Por eso entonces alterna, aumenta la respiración hasta tener un pico máximo, ¿correcto? Donde se da cuenta que ya hay demasiado poca concentración de CO2 y mucha concentración de oxígeno y empieza a decrecer nuevamente hasta parar totalmente. Cuando para totalmente, se da cuenta que hay mucha cantidad de CO2 de nuevo y empieza de nuevo a respirar, ¿correcto? No regula más bien nuestros volúmenes, ¿correcto? Falla el sistema nervioso. O también pacientes solamente que es un poco raro, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sería estadio terminal prácticamente. Sim, mas para equilibrar depois essa alteração respiratória, é só mesmo com a ventilação invasiva que consegue esse equilíbrio da respiração de novo? ¿Cómo me está diciendo el tratamiento? Isso, seria o tratamento. Tratamento tratamento. Si es que la apnea no es demasiado marcada, no hace falta, ¿correcto? Porque vos vas a tener oxigenación, ¿correcto? Solamente que tu tipo de oxigenación nomás no va a ser la normal. Vas a oxigenar demasiado y vas a disminuir demasiado nuevamente. Y así sucesivamente, ¿correcto? Si es del Chainstop, si es del Biot, por ejemplo, vas a tratar la causa. ¿Cuál es la causa que nos lleva a una respiración de Biot, por ejemplo? Meningitis, ¿verdad? Vas a tratar la meningitis y al solucionar la causa, vas a solucionar también tu tipo de respiración, ¿correcto? Esto te va a indicar, te va a llevar a un posible diagnóstico, ¿correcto? Para que puedas tratar esa causa y así normalizar nuevamente tu sistema ventilatorio, ¿correcto? Igual que esto también. Esto sí que van a ver muchísimo en urgencias. Cuando hagan sus guardias van a ver muchísimo este tipo de respiración, ¿correcto? Entonces, cuando le ven al paciente, ustedes están sentados
en su guardia ustedes le ven entrando al paciente, ustedes ya saben que ese paciente está con una acidosis metabólica, por ejemplo, ¿entiendes? Ya saben ya qué van a hacer, ¿correcto? Solamente mirándole al paciente, solamente con la inspección, por ejemplo. Pues tenemos también la palpación, ¿correcto? Esta es la forma correcta, siempre comparando un emitor con otro, ¿correcto? No pueden hacer la palpación todo del lado derecho, después todo del lado izquierdo, eso no existe, ¿correcto? Siempre comparando lado derecho, lado izquierdo. Siempre diciéndole al paciente que repita una palabra, ¿también? La palabra que más utilizamos es la 33, ¿correcto? Porque tiene una vibración vocal muy aumentada, ¿correcto? La faringe produce las vibraciones vocales, esta se transmite a través de los bronquios y pueden ser sentidas a través de la pared del tórax, ¿correcto? Luego la percusión, también tener en cuenta los sonidos percutorios, ¿correcto? La sonoridad es lo que tendríamos que escuchar con un pulmón bien aireado. Tiene que ser un sonido percutorio sonoro, ¿correcto? Si es un sonido percutorio timpánico o mate, ¿correcto? Ya no va a orientar a una patología. Si es mate, va a ser una patología que produzca condensación en nuestro pulmón, posiblemente. Si es timpánico, es aire, ¿correcto? Aire en cavidad. Y por último, la auscultación. Siempre en ese orden, ¿correcto? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Ustedes no pueden auscultarle al paciente antes de palparle, si es la región torácica, ¿correcto? Inspección, mirar. Palpación, tocar. Percutir, después y por último, auscultación, ¿correcto? Ese es el orden, ¿correcto? Semiológico correcto. Al tener en cuenta nuestro tórax, correcto. Y los sonidos agregados continuos y discontinuos, correcto. A la auscultación del área respiratoria, el área pulmonar. Poco tengan en cuenta esto, está bien, le va a ser muy útil, está bien, le va a orientar mucho al diagnóstico de ustedes. Ustedes con la inspección, palpación, percusión, ya van a tener ya un diagnóstico, también solamente van a confirmar ya con los estudios complementarios si son buenos médicos, ¿correcto? Entonces van a poder valerse por sí mismos. Si ustedes están en un lugar donde no tienen nada, ya van a poder de igual manera sobrellevar esa situación, ¿correcto? Más aún si van a trabajar en hospitales acá por Paraguay, ¿correcto? De los hospitales casi no tenemos nada. En la guardia que yo hago, por ejemplo, no tengo ni hemograma, ¿correcto? A partir de las 10 de la noche no tengo ni hemograma y tengo que valerme con la clínica, ¿correcto? Y si no tenés conocimientos necesarios, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada, ¿correcto? Entonces, por ese lado, al menos si van a trabajar por acá, les aconsejo a que estudien, que lean, también todo esto es muy útil, ¿correcto? Parece que no es necesario, pero cuando empiecen a hacer sus guardias, empiecen a irse por los hospitales, van a darse cuenta, van a pisar tierra, ¿correcto? Un poco... Muy bien, entonces empiecen a colocar sus nombres, también voy a llamar la lista, voy a copiar y voy a pegar acá. Si no tienen ninguna duda sobre esta parte. Profesor, Sí. sobre las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, ahí está.
¿Mm? ¿Qué se refiere eso, la vía aérea superior? ¿Sería a partir de la laringe, faringe? La parte alta, correcto. La parte Aparte. alta, la parte baja, vía aérea inferior. Entonces Tráquea, el problema bronquios, está a partir de... por ejemplo, un bronquus, vía aérea inferior, correcto. Pero ¿qué parte de la vía aérea inferior va a ser, por ejemplo, un aumento de secreción en los bronquios lobares o los bronquios segmentarios, correcto, que son bronquios de gran calibre? La sibilancia, sin embargo, va a ser una obstrucción, un aumento de secreción ya en los bronquiolos, en la parte más distal, correcto, de la vía aérea baja, donde los bronquios son los diámetros de los bronquios son muy, muy pequeños, correcto. Ya en los bronquiolos, bronquiolos, parte más distal ya de la vía aérea, correcto. Entonces la auscultación, además de hacer toda la parte del tórax, tiene que hacer a nivel del cuello. También para verificar si hay un problema en la vía aérea superior, ¿sería eso? Correcto, acá. Sí. Puedes ocultar también esta parte, ¿está bien? Vas a escuchar los ruidos producidos por el pasaje de aire a través de la tráquea, lo que es el soplo laríngeo traqueal, correcto. No profundizamos mucho en esta parte, ¿está bien? Porque no es, solamente les quería hablar de la parte torácica, correcto. Entonces, no hablé de la auscultación de esta parte, la semiología de esta parte. Pero el ruido normal que tiene que escuchar al auscultar el pasaje de aire por la tráquea sería el soplo laríngeo traqueal. Colocan su esteto acá a este nivel y van a escuchar el soplo laríngeo traqueal. ¿Correcto? Gracias.